Ya. Muy buenas noches, estamos aquí en nuestro programa La Hora de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante para combatir y estaremos hablando acerca de lo que es la guerra espiritual, un tema muy sonado dentro de nuestra iglesia eclesiástica. Tenemos aquí para debatir ese tema a nuestro hermano Luis Antonio de la Cruz, que es inclinado por los bautistas, un hombre muy apegado a lo que es el texto de la palabra de Dios, verso a nuestro hermano Michael Cordero Vargas, el reverendo del Señor Jesucristo, es un cristiano usado por Dios en una dimensión sobrenatural. En esta noche estaremos hablando acerca de lo que es la guerra espiritual. Pero antes de empezar en lo que es nuestro tema de la guerra espiritual, yo quiero tener un texto bíblico de la palabra de Dios como fundamento para la exposición de nuestro tema de hoy. Yo quiero que los amigos televidentes, los que nos están escuchando por la radio y por la televisión, se acerquen a escuchar nuestro programa La Hora de Dios. Yo quiero que me acompañen a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Leemos en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. A lo contrario, en todas estas cosas sabemos más, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernadores, ni los presentantes, ni los porvenir, ni la potestad, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa que haga podrá separarnos del amor de Dios. Que llama mucho la atención, y como se ha mezclado esa creencia de la guerra espiritual. Él dice que estamos viendo cosas. Lo que pasa es que son principios que hay que vivirlos. Si usted no conoce algo, no puede hablar de algo que no conoce. Realmente la Biblia no habla bien claro de esto. Estamos hablando de que llévanos a aquella manada de cerdo. Y así mismo Jesús fue y mandó la manada de cerdo. No tiene un poder sobrenatural, no tiene nada. Ok, muy bien, veo que usted hace énfasis en eso, pero vi que nuestro reverendo Luis Antonio estuvo haciendo un énfasis en lo que fue el inicio del programa, y que si existen los ángeles, también existen los demonios. Pero veo algo. Y cuando llegan a su casa, ven como los y la verdad os hará libre. ¿En qué se basa esa verdad que me hace libre? Bueno, la verdad es Jesús. Son personas que todavía no han conocido a Jesús. No, son creyentes. El hermano ha tocado un punto un poquito delicado. Él hablaba de mantos, de rama y de sal y otra cosa. Y resulta que cuando uno comienza a ponerle tanta importancia a esas cosas, termina cayendo en idolatría. Y eso le ha abierto la puerta a muchos comerciantes que hay en el templo, en el pueblo del Señor, que aprovechan eso para vender aceite, para vender mantos, para vender muchísimas cosas, y se han hecho millonarios con eso. Y realmente en quien tenemos que tener la confianza es en el Señor, no en un manto que te manden ungido, no en un aceite que le traigan de donde no sé qué, sino en Jesús, que es quien va a libertar nuestra vida. Escúcheme, con respeto que usted merece. ¿Usted cree en venir? Bueno, yo creo en Jesús. Sí, pero está bien, es un enviado de Dios. ¿Es un enviado? ¿Cree en venir usted? Bueno, le acabo de decir, yo creo en Jesús, y yo he visto la prédica de ese Señor, y creo en que hay algunas cosas que tiene que aceptar ahí. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Dígame, ¿no es un siervo de Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, de que es o no es un siervo de Dios, yo no estoy en calidad para juzgarlo a él. Que lo va a juzgar es la palabra del Señor. ¿Usted no cree en Guillermo Maldonado? Bueno, le dije, yo creo en Jesús. Ahora, yo soy un siervo de Dios, y yo no estoy en condición de decir si son malos, si son buenos, sino que la palabra de Dios es quien lo va a medir a ellos. ¿Usted, en qué iglesia usted se retira y quién es su pastor? Bueno, mi pastor es Isidro Lombe. Ok, muy bien. Vi algo muy importante, pero usted hizo algo referente acerca de los mantos. Pero hay un texto en la Biblia que habla que a Pedro se le llevaban pañales y delantales para que, o sea, las personas se lo llevaban a él para que sea tocado por él y luego se lo pusieran a sus familiares y recibieran la sanidad. Entonces, ¿qué Michael Cordero Vargas puede refutar con ese texto concerniente a lo que... Mire, si nos vamos a la antigüedad, en el primer libro de Reyes, su capítulo 6, 8, no podemos ver qué hizo Elías. Elías tuvo un manto, se daba un manto, los profetas tenían manto. Eso era algo típico, algo normal que los profetas tuvieran manto. Y pasar de un profeta a otro profeta. Eso era tipo, simbología de realmente del poder. Realmente donde no era que estaba, ¿qué tenía Moisés? Moisés tenía una vara, tenía un báculo.
Pero aparte de eso, tenemos personas hoy en día que tienen manto. ¿Y qué es lo que está pasando? Es gente que no cree en estas cosas. Ok. Pero si él dice, él acaba de decir que no cree en estas cosas, estamos hablando de su doctrina, la doctrina de que él cree, no sé en quién es que cree, no cree un Dios todopoderoso, un Dios que pudo levantar a Lázaro después de haber tenido 4 días de estado allá putrefacto. Es un Dios que nosotros creemos. Creemos en Jesucristo, creemos en el levantamiento que tendrá Jesucristo, creemos en la palabra de Dios que es la que corta, pero realmente no podemos vivir realmente sin esto, sin el poder. La Biblia dice que esto no se trata de palabrería, sino un poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ok, muy bien, pero si estuvimos hablando ahorita concerniente de que si el mundo, si los ángeles son reales, los demonios también son reales. Entonces estamos viviendo en un mundo, estamos viviendo concerniente en un mundo espiritual más poblado que un mundo físico en el que podemos ver. Pero yo pienso, a mi entender y a lo que usted ha estado explicando, reverendo Luis Antonio de la Cruz, de que, o sea, usted cree en la guerra espiritual, pero usted quizá en su punto de vista lo que dice es como que usted no cree en los extremos. Entonces, ¿por qué? Si usted me dice eso, ¿por qué cuando una persona va a la iglesia y esa persona recibe liberación de parte de Dios en este día, por qué al tiempo después vemos que cae en su postrer estado? ¿Qué usted me dice? ¿Qué pasó espiritualmente en la vida de esa persona? Bueno, primero yo le quiero responder al reverendo, que él estuvo hablando de los mantos y eso. Mira, ahí hay un elemento cultural, primero, que no se debe de ignorar, y vemos que los mantos eran parte de la costumbre y de la cultura de Israel. Sabemos que por el sol y por otras necesidades que ellos tenían usaban los mantos. Y el caso que citó de Pedro y Pablo, que unían mantos y se lo enviaban a la persona para que se lo pusieran y fueran sanados, vemos que ahí hay que ver también la intención con que las personas tomaban esos mantos, porque vemos que eran casos especiales, pero también esa persona no tenía la intención de idolatrar esos mantos, sino que ponía la confianza en la oración y en el Dios poderoso quien invocaba el apóstol en ese momento. Y lo que ha pasado en ese tiempo es que ha habido una desviación, porque se ha puesto tanto la confianza en los mantos, que ya no creen que es el Señor quien sana, sino el manto. Y el problema está en el extremo, en creer que algo físico, que algo material puede hacer la obra de Dios. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué usted me dice de los líderes y los apóstoles, que son mayormente los que están en esta práctica? Entonces el pueblo de ellos y los líderes los siguen. ¿Usted cree que ellos están en una posición correcta o incorrecta en cuanto a la guerra espiritual? Bueno, si lo juzgamos por la palabra de Dios, esa es una posición incorrecta. ¿Por qué usted dice que es incorrecta? ¿En qué se basa? Bueno, hay varios elementos. Te voy a citar algunos elementos visibles y otros bíblicos. Lo primero es que con esa cosa se ha hecho un gran negocio, con eso. Y se ha usado la fe para enriquecerse, vendiendo aceites, vendiendo mantos ungidos, vendiendo agua de Jordán, y muchísimas otras cosas. Y se han hecho millonarios con eso. Han usado la fe para lucrarse. Y segundo es que si buscamos por la palabra de Dios, la Biblia no nos recomienda poner la confianza en algo físico, en algo material, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor, que es quien nos va a sanar y es quien nos va a libertar. O sea, algo tangible que yo pueda tocar. La Biblia recomienda no poner la confianza en nada de eso. Está bien, pero el mismo Jesús se lo ungió, a Jesús se lo ungió. En el Antiguo Testamento se unían los sacerdotes, aquellos que iban, los instrumentos para servir el templo, el tabernáculo, todo fue aceite. El mismo Jehová mandó, había 2 tipos de aceite. Vemos el aceite de higo de olivo maduro, que era para ungir a los ministros, los sacerdotes, aquellos levitas, y vemos el olivo verde, que es para ungir los instrumentos, esto. Entonces, lo que nosotros estamos presentando aquí, lo que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo, lo que nosotros estamos hablando aquí en este lugar, estamos hablando de la Biblia, bíblicamente. Y este señor aquí nos quiere hacer énfasis a lo que nosotros estamos hablando, que no es de la Biblia.
Y podemos ver como hoy en día se usa eso como si, simbólicamente, pero nosotros sabemos que realmente el poder está en Jesucristo, del mareo, pero no podemos quitar eso tampoco y ponerlo a la izquierda, porque eso viene de allá atrás. Ok, muy bien. Ahora, dentro de lo que es el mismo ámbito de la guerra espiritual, nuestro hermano Luis Antonio, yo he escuchado de muchas personas que hablan de que los demonios tienen nombres y los llaman por nombre. Amén, y los llaman por nombre. ¿Cree que es cierto eso, hermano Luis Antonio? Bueno, realmente, bíblicamente yo no he encontrado ninguna cita de la Biblia que me avale eso. Simplemente he escuchado eso aquí en el país, lo he escuchado en otros sitios donde he estado, pero realmente los demonios no tiene tanto sentido de que tengan nombre, son simplemente demonios y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es su punto de vista? ¿En qué usted se basa de que los nombres que le digan que se llaman fulano o fulano de tal no sea eso? Bueno, mire, primero cuando Jesús fue donde el Gadareno, Jesús no le dio ningún nombre a ninguno de esos demonios. Y vemos que en el ministerio de Jesús, cuando Jesús tuvo que libertar al endemoniado, no llamó al demonio por un nombre específico, sino que lo reprendió. Y vemos que esos nombres que le dan a los demonios van muy ligados a la cultura de los pueblos. Entonces aquí a un demonio se le llama un nombre, en otro lugar se le llama otro nombre, entonces, en fin, ¿cuál de los dos es? ¿Cómo qué nombre usted ha escuchado? Bueno, aquí quien sabe muy bien eso es reverendo, pero yo he escuchado de Santa Marta y esas cosas. Es cierto. Okay. ¿En qué usted se basa de que esos principados? Bueno, porque realmente si nos vamos a ritos satánicos, podemos ver que en estas manifestaciones se juzgan esos nombres, esos espíritus de la tiniebla que agobian al ser humano y se hacen dueños, se apropian de ellos. Vemos que tienen diferentes manifestaciones. Vemos como la misma que mencionamos, Marta dominadora, que bautizada es Marta africana. Vemos como San Elías, Papá Candelo, entonces son gente, realmente es un espíritu que tiene su manifestación diferente, hacen cosas diferentes. Entonces, vemos San Marcos Ponce de León, entonces son de espíritu de la tiniebla, que Jehová reprende en nombre de Jesús, que tienen diferentes manifestaciones. Realmente que el que no vive eso, realmente no sabe lo que es esto. Estamos hablando con jerarquía demoníaca, estamos hablando con la 21 división, estamos hablando con la 72 división africana, los 7 canderos, estamos hablando con esa fuerza, realmente que van personas en las iglesias, brujos, van curanderos, y son libertadas por el poder de Dios. Ok, ya en lo que es la última parte de nuestro programa, vimos que en la introducción que estuvimos hablando acerca de lo que es la guerra espiritual, la próxima semana estaremos dándole continuidad a nuestro tema, la guerra espiritual. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo y luego a nuestro hermano Michael Cordero Vargas y al reverendo Luis Antonio de la Cruz, que próximamente en la próxima semana estaremos dándole continuidad a nuestro tema de la guerra espiritual. Que Dios bendiga a nuestro amado oyente y de una manera especial nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y que Dios vaya tocando a cada persona. Dios te guarde, pueblo, Amén.